Cars, un largometraje animado del año 2006 producido por Pixar y lanzado por Disney siendo la séptima película del estudio Pixar. Hace poco me volví a ver la película y me terminé encariñando con esta misma y también entendí un par de cosas que no había entendido cuando la vi de niño y pues hace unos meses me topé con contenido e ideas eliminadas de esta película. Por lo que muy buenos días, tardes o noches, hoy vamos a... Un momento jeje, este lugar no es el lugar apropiado para este video y también quería mostrarles algo más, así que espérenme unos minutos que nos vemos en mi cochera. 5 minutos después. Tachan. Les presento mi traje de corredor de carreras junto a mi cuatrimoto de carreras llamada el Defensivo TV. Antes que nada, quiero agradecerle al usuario estadounidense de Twitter Risco, quien fue el que me hizo este dibujo que estaré usando de fondo y también estoy participando en su AU, por lo que estaré dejando el link de su cuenta de Twitter en la descripción. Pero volviendo a donde nos quedamos, hoy vamos a ver todo el contenido e ideas que fueron eliminadas de la película de Cars y próximamente estaremos viendo lo mismo, pero con sus secuelas, así que con todo dicho empecemos con esto. Advertencia. Todo esto ya fue contado por otros usuarios, pero quiero que sepan que yo intentaré contarlo a mi modo para evitar cualquier tipo de reclamos por derechos de autor. Ahora sí empezamos. De seguro no sabías esto, pero la idea de Cars se originó en el año de 1998, después de que Pixar acabó de producir Bichos, la cual fue su segunda película que se estrenó en los cines. Después de eso, Jorge Kluivien, uno de los escritores de Pixar en esos tiempos, escribió una historia basada en el cuento del patito feo, y el protagonista iba a ser un coche eléctrico de color amarillo que entraba en un pueblo lleno de coches que consumían mucha gasolina. La historia se ambientaba en el pueblo de Raymond, una versión temprana de lo que sería Radiador Springs, la cual giraba en torno a un coche amarillo, un vehículo eléctrico único, fabricado a la medida, que soñaba con ser un coche de carreras. Rechazado por sus compañeros quienes consumían grandes cantidades de gasolina, el coche amarillo finalmente se vio presionado a consumirla, lo que lo dejaría inconsciente y permite a los habitantes del pueblo subirlo a un tren con destino a México. Tras ser encerrado por cruzar la frontera ilegalmente, el coche amarillo consigue ser liberado, sobornando al guardia con todo su cromo. Para regresar a Estados Unidos, se hace amigo de una vieja furgoneta VW que le muestra un camino secreto para cruzar la frontera. Durante su viaje de vuelta a Raymond, ambos entablan amistad con un jeep del ejército de 1951. De regreso a Raymond, llegan justo a tiempo para la carrera de autos. El auto amarillo llega último, y el ganador, Hot Rod, quien iba a ser el antagonista, es descalificado por ser un auto de combustión interna en una carrera para vehículos de propulsión alternativa. Animado por sus amigos, el auto amarillo les muestra a los jueces todas las multas de estacionamiento que acumuló durante su viaje. Asombrados de que el auto amarillo haya logrado recorrer tanta distancia con una sola carga, los jueces lo declaran ganador, y su diseño se produce en masa como una nueva flota de autos eléctricos. Esta iba a ser la tercera película de Pixar, pero al final esta propuesta sería enlatada ya que en esos tiempos se encontraban trabajando con el desarrollo de Toy Story 2, aunque algo curioso es que en esta versión sí existían los seres humanos, los cuales serían eliminados en la versión final que ya conocemos, y otra cosa, muchos de los personajes que aparecieron aquí salieron en la versión final. Bueno, esto es algo que ya deberían saber, y es que cuando una película o videojuego está en desarrollo siempre hay cambios de diseños en los personajes, y Cars no es una excepción, pues existieron múltiples diseños e ideas descartadas de los personajes de la película, a las cuales cambiaron en el rumbo de esta misma, y especialmente en el desarrollo de Rayo McQueen. Pues originalmente y en las primeras etapas, el Rayo McQueen iba a ser más parecido a un vehículo NASCAR y llevaría el número 1, aunque originalmente se tenía pensado que fuera un modelo Corvette, pero por derechos de licencia no se pudo concretar esta idea, así que optaron por la versión de NASCAR. Un tiempo después a este diseño se le haría un rediseño, pero con la diferencia de que en lugar de ser patrocinado por Rostis, las marcas en su carrocería iban a ser Ameo Corrosión Seal, y en vez de tener el número 95 iba a tener el número 57 en referencia del año de nacimiento de John Lasseter, las cuales son todas presenciadas en el siguiente punto.
El 25 de noviembre del año 2005, se presentó el teaser tráiler de la película dividido en dos partes, ya que al inicio podemos ver a un abejorro que está tranquilamente recogiendo polen y a Mate conduciendo por un camino junto al prado hasta que golpea accidentalmente al abejorro provocando que se le pegue a los ojos. De ahí el Rayo McQueen se acerca rápidamente y le pregunta a Mate qué ha pasado, y Mate responde con tristeza que ha matado a un abejorro bebé. McQueen le dice que deje de llorar y que podría ser mucho peor. Mate dice que no ve cómo podría ser peor, y entonces un enjambre de abejas se estrella contra la boca de McQueen, para deleite de Mate. Tras esta escena se nos muestra una carrera en el Radiator Springs Speedway, pista la cual salió en el videojuego Cars Race-O-Rama. Aquí vemos a 27 coches de carreras agresivos luchando por el liderato. Tras un montaje de paradas en boxes, dos coches chocan mientras se dirigen a la meta. El coche número 57, que es la versión temprana de McQueen, finalmente supera al coche número 13, quien es la versión temprana de Chiquitz, y se lanza hacia la victoria. Solo para que al final todo esto resultaría ser parte del segmento de una película que estaban viendo McQueen y Mate en el autocine de Radiator Springs, así culminando con el teaser trailer de la película. Bueno, en mi opinión personal pienso que este teaser trailer se ve bien, ya que se nota mucho el esfuerzo y la dedicación de Pixar, y aunque todo esto terminó siendo eliminado de la versión final, hoy en día puedes verlo en YouTube. Y hablando de eliminar, vamos al siguiente punto. Ahora toca hablar de las escenas eliminadas de la película, aquellas escenas que solo estuvieron en Storyboard y que aún tenían a McQueen en su versión beta, y hasta la fecha se conoce de la existencia de 6 escenas eliminadas, las cuales intente ponerlas en orden legible comenzando así. Top Down Truck Stop. En esta escena eliminada, Maxi iba a parar en la parada de camiones que vimos en la versión final para darse un autolavado, mientras que por otro lado McQueen de impaciente se baja de su tráiler y empieza a hablar con los que se encontraban en la parada. Aquí vemos que Rusty y Dusty no iban a ser los dueños de Rusty's, mientras que las gemelas Mia y Tia eran autos amarillos y meseras de la parada, haciendo que estos 4 personajes solo sean personajes secundarios. El problema es que McQueen, por estar hablando con ellos, no se daría cuenta que Max se había ido sin él, y en un acto desesperado por alcanzarlo termina perdiéndose en medio de la carretera durante la noche. Esto da a entender que aún no se había pensado en esos 4 autos tuneados que vimos en la versión final, pero nos lleva a la siguiente escena eliminada. Perdido. Esta escena ocurre después de la anterior, la cual es una versión diferente de la secuencia de McQueen antes de su desastrosa llegada a Radiator Springs, salvo que en esta versión McQueen terminaría perdiéndose en un bosque tenebroso lleno de autos destrozados y restos de estos mismos tirados por todas partes, e incluso se enredaría con alambres como en la versión final, pero lograría soltarse y seguiría su camino sin saber que se dirigía a Radiator Springs. Bueno, esta escena sí se veía muy fuerte, y de seguro que muchos niños se hubieran asustado con esta escena de la película. Al final esta escena sería eliminada, pero la idea sería reutilizada en el corto de las 500 y media de Radiator Springs, mostrando lo que pudo ser esta escena eliminada. Servicio comunitario. Esta es una versión diferente de cómo iba a ser la sentencia de McQueen tras destrozar la carretera de Radiator Springs, solo que la diferencia es que McQueen, en lugar de usar a Bessie, él iba a ser la máquina pavimentadora, ya que mientras dormía trasplantaron su motor a la máquina pavimentadora, y tan solo unos momentos después aparece Mate en el cuerpo de McQueen, ya que habían trasplantado su motor de su cuerpo al de McQueen, e inesperadamente aparece Mac y se lleva a Mate en el cuerpo de McQueen, dejándolo así para siempre. Pero menos mal que todo fue una pesadilla, aunque la máquina pavimentadora sí existía. En lo personal, estoy agradecido que esta escena se haya eliminado, ya que esta escena se veía muy fuerte, incómoda, y no creo que a nadie le hubiera gustado ver esto. Pero ahora vamos a la siguiente escena eliminada. Las Motorama Girls. Esta escena se ambienta durante una noche en Radiator Springs, en donde Ramón le cuenta a McQueen cómo fue que conoció a Flo, contándole con un flashback que Flo antes pertenecía a un grupo de 4 autos llamado las Motorama Girls, que se dedicaban a dar espectáculos, y cuando la conoció ambos terminaron enamorados, y al final Flo decide casarse con Ramón, deja a su grupo y se queda a vivir en el pueblo de Radiator Springs, abriendo el café B8 de Flo.
En lo personal esta escena se veía interesante, ya que nos relataba a fondo la historia de Ramón y Flo mostrando detalles que le daban algo de sentido y en lo personal esta escena hubiera sido muy buena, pero pasemos a la penúltima escena eliminada. Escuela de tráfico. En esta escena se tenía pensado que McQueen tomaría clases de manejo, donde Sally era la profesora y Mate iba a ser su compañero de clases y también iba a aprender a cómo estacionarse. La situación es que tanto Sally como Mate se darían cuenta de que los faros de McQueen son en realidad pegatinas, por lo que tras que Mate le prestara unos faros, Sally con la ayuda de Guido y unos neumáticos le enseña a McQueen a cómo estacionarse y tras un montón de intentos fallidos finalmente McQueen consigue estacionarse de la forma correcta, pero a su manera que aún así termina funcionando. En lo personal, opino que esta escena hubiera sido totalmente innecesaria, aparte que la idea de esta escena iba a ser reutilizada para un corto de Cars de su segunda temporada que se iba a estrenar en el año 2015 pero que terminó siendo cancelado, pero lo de estacionarse se reutilizó en los Pixar Popcorn y ya sin más que decir pasemos a la última escena eliminada. La pesadilla de McQueen. Esta era una versión diferente de la pesadilla de McQueen, en donde se encontraba en la carrera final contra el Rey Chick, cuando de la nada aparece la cosechadora Frank y gana la Copa Pistón y el patrocinio de Dinoco, pero en esta versión primero a McQueen se le revientan las ruedas cuando McQueen estaba a punto de ganar la Copa Pistón, haciendo que McQueen quede en último lugar, cuando de la nada e inexplicablemente se le sale el motor e inexplicablemente se va volando dejando a McQueen en estado de shock y asustado. En lo personal, esto hubiera sido algo muy perturbador si se hubiera agregado a la película y tampoco hubiera tenido sentido de que eso pasara, pero como era una pesadilla supongo que se le puede justificar. En fin, creo que con esto ya lo hemos visto todo. Si les gustó el video pueden dejarme su like y si me faltó algo pueden decírmelo en los comentarios. Nos estaremos viendo en futuros vídeos y que tengan un buen día, tarde o noche.